Una nueva clase de enfermería laboral. Hoy vamos a ver el currículum vitae, cómo hacerlo, para qué sirve y cómo nos abre las puertas para encontrar un nuevo empleo. La palabra currículum viene de la antigua Roma, donde se utilizaba la versión cursus honorum, que significaba la carrera que tenían los magistrados de la antigua Roma. Posteriormente fue cambiado a lo que se denominaba carrera de la vida, cuya palabra en el latín significa curriculum vitae. Incluye las experiencias laborales, las experiencias que tenga ese individuo en educación, las vivencias que ha tenido en su vida habitual, y todas tienen un fin: tratar de encontrar un trabajo. El objetivo del currículum es llamar la atención del empleador, de la persona que lee ese currículum, para que luego sea convocado a una entrevista de trabajo. Sirven para ser presentados ante una persona que no nos conoce, resumiéndole todas las aptitudes que tengo y toda mi experiencia laboral. Generalmente las empresas utilizan este currículum más para descartar postulantes que para llamar al postulante. Solamente aquellos currículum que les llaman la atención y donde ven que el perfil del futuro trabajador es acorde con el perfil que quiere la empresa, se produce el llamado para la entrevista personal. Siempre hay la idea de que los currículum tienen que ser extendidos, grandes, de muchas hojas, donde demuestran una gran experiencia de esa persona que se está postulando a un empleo. Pero en realidad esto no es así. Lo que conviene es que el currículum sea corto, específicamente en una sola hoja o a lo sumo en 2 hojas. Tengan en cuenta ustedes que cuando se produce una oferta de trabajo aparecen quizás más de 50, 60, 100 oferentes. Si los currículos son muy grandes, generalmente no los pueden leer y por lo tanto muchas veces son rechazados antes de que el reclutador los pueda ver. La manera de presentar un currículo, yo siempre digo que tiene que ser en formato PDF o, en el caso que lo entreguen personalmente, impreso, de manera tal de que no pueda ser modificado, aunque hoy en día hay diversos programas que permiten modificar un PDF y pasarlo a un Word. Tiene que tener un fondo claro, específicamente no tener diseños. Esto es lo más adecuado, por lo menos en lo que es enfermería laboral. Arriba, en el currículo, en la parte superior, hay que poner el nombre y apellido grande del postulante, porque el reclutador cuando lo ve va a recordar o lo va a encontrar rápidamente si le interesa llamar a esa persona entre un gran número de currículums que tenga en su poder. No hace falta incluir el domicilio. Esto es porque muchas veces la empresa está lejana a nuestro domicilio. Entonces, quizás nosotros tenemos la posibilidad de que tener un familiar ahí cercano que nos permite quedarnos en los días que vamos a trabajar y nosotros estaríamos cerca de la empresa. Pero eso el reclutador no lo sabe y por lo tanto quizás desecha el currículum porque dice, no, vive muy lejos, no hace falta, no lo voy a llamar. Así es que les digo la idea de que si ustedes tienen una empresa que es muy lejana a su domicilio, no pongan el domicilio en el currículum. Ahora, si está cercana, lo pueden poner sin ningún problema. Características del currículum importante es que sea bien redactado, preparar la redacción del currículum. Tiene que ser corto y tiene que ser claro, como les dije, un máximo de 2. Debe demostrar en el currículum el postulante que tiene interés en ese puesto. Tiene que expresar todos los datos que sean reales. No hay que mentir en un currículum. Las mentiras generalmente se descubren porque muchas veces piden referencias a otras empresas que ustedes han puesto que han trabajado,
Piensen que los departamentos de recursos humanos muchas veces están relacionados y este mundo en lo laboral es chico. Por lo tanto, conviene de siempre decir la verdad. Debe tener una buena ortografía, o sea, cuando se lo escriben con Word, busquen la forma de ir corrigiendo todos aquellos errores sintaxis que tenga el currículum, inclusive las faltas de ortografía y demás. En el caso que tengan una foto donde tengan una buena presencia, pueden colocarla en el currículum, no cualquier foto. Siempre, como les digo, hay que prepararlo el currículum, no hay que tirarlo así nomás porque es nuestra carta de presentación. Tener todos los datos para que me puedan contactar, todos los números que me puedan contactar, el Face, Instagram, Facebook, todo lo que tengan, teléfono celular, teléfono de línea, e inclusive en algunos casos hasta conviene colocar el teléfono de otro integrante de la familia o de que conviva en su casa por el hecho de que quizás la línea de ustedes está ocupada cuando los llaman o no pueden comunicarse. A veces dejan un mensaje diciendo que han sido llamados, que los van a volver a contactar, pero todos los datos para que los encuentren fácilmente hay que darlos en el currículum. Hay distintos tipos de currículum. Por ejemplo, pueden ser de dos maneras principales que se organizan los datos. Una, este tipo de currículum se usa poco porque es bastante difícil de realizar, pero yo les sugiero que aquellas enfermeras o enfermeros que no hayan trabajado en laboral utilicen esta presentación para presentarse a un puesto, porque permite, digamos, no hacerlo en forma cronológica. En forma cronológica, digo, como es el tipo 2, donde los datos se ordenan por fechas. Puede ser de la última fecha, por ejemplo, del último año al primer año que trabajaron, o puede ser al revés, del comienzo al final. A mí particularmente, en mi currículum los ordeno desde el último año, o sea, desde mi último trabajo hasta mis primeros trabajos. De esta manera hago que el reclutador vea lo último que estuve haciendo y después, si tiene interés, seguirá viendo lo demás. Quizás si lo colocan desde el primer año al último año, lo primero que va a ver es el primer trabajo que tuvieron y quizás lee 2 o 3 puntos y después no sigue leyendo y lo desecha. Este es más sencillo de redactar porque ustedes ponen las fechas simplemente y van poniendo los datos que han tenido. Después lo vamos a ver con más detalle. Este es el que generalmente usamos en enfermería laboral. No hay un modelo de uso, cada uno puede usar el que más les guste, pero yo le estoy dando mi pensamiento, mi experiencia. Yo siempre presenté este tipo de conformación de currículum. Los datos que debe tener un currículum son estos. Tiene que tener los datos personales, los títulos, los cursos realizados, la experiencia laboral que se tiene y cuáles son aquellas actitudes de relevancia para el puesto. Vamos a verlo. Los datos son nombre y apellido, les digo lo de domicilio y localidad, colocarlo siempre que la empresa esté dentro del área geográfica donde nos encontramos, los teléfonos de línea, celular, el mail, Instagram, ya les digo, todo lo que tengan. Acá vemos un ejemplo, una enfermera que se presenta y coloca los datos personales para comenzar el currículum. Los títulos, o sea, todos aquellos títulos que obtengan con el puesto de enfermera laboral. Por ejemplo, si son enfermeras, si tienen un título en otra especialidad, son radiólogos o radiólogas, etc. Acá vemos el ejemplo, en este caso la enfermera tiene un título en hemodiálisis, entonces lo agrega. Como ven, no está relacionado directamente con la enfermería laboral ese título, pero indirectamente sí, porque el hecho de haber trabajado en un lugar realizando técnicas de hemodiálisis
da una característica de experiencia en el manejo de pacientes, de experiencia en el trabajo en equipo, o sea, son todas logros que hacen que la enfermera vaya formando un currículo atractivo para el que está buscando, una enfermera o enfermero laboral para ese puesto. Luego continuamos con los cursos y capacitaciones que he realizado. Como ven, este es mi formato, se colocan desde la última fecha a la primera. Ahí, por ejemplo, en el 2017 hizo el curso de enfermería laboral y en el 2012 hizo el curso de técnica en electrocardiografía. Todos estos cursos van formando una idea de que esta persona es una persona que le interesa aprender, que le interesa mejorar, que le interesa capacitarse y hacen de que sea atractivo para tomarla. Después vienen las experiencias laborales, también en forma decreciente, todos los lugares donde ha trabajado esta enfermera laboral, desde el último hasta el primero. Lo que se denominan actitudes relevantes, o sea, aptitudes que no están, algunos lo llaman aptitudes blandas, por lo cual no están relacionadas directamente con la técnica que se utiliza para poder trabajar como enfermera o enfermero laboral, pero sí son algunos argumentos que exhibe, la enfermera o el enfermero que se postula, que hacen que además le den un plus al puesto. Por ejemplo, si fue bombero voluntario o es bombero voluntario, tenemos que pensar que esa persona tiene, un acto de solidaridad encima, o sea, que es una persona solidaria, que es una persona que conoce de los riesgos, es una persona que sabe cómo trabajar con los riesgos, y si a su vez es voluntario o fue voluntaria en un comedor comunitario, también se habla de que es una persona solidaria. Todo esto le va dando un plus a el currículum de Heriberta Castro Payani. Después viene el tema de colocar una foto. Como les digo, no hay que colocar cualquier foto. Si colocan una foto donde no están presentables o es la primera foto que hicieron, una selfie así al paso, piensen ustedes que de esa manera quizás estén borrando todo lo bien que hicieron en el currículo. Hay que buscar una foto adecuada para el puesto, una foto donde ustedes se vean sonriendo, en lo posible estar con la ropa de enfermera, no coloquen, no saquen la foto con el barbijo, sino que tiene que estar con la cara descubierta, sonriendo, o si no están con la ropa de enfermería bien vestidas, tienen que producirse, sobre todo las chicas. Y lo mismo va para los enfermeros. También tienen que adecuar fotos que llamen a la atención y digan, es una persona que tiene buena presencia. Importante que no tiene que tener un currículum. No colocar que es un currículum. Por eso les decía, arriba de todo va el nombre y apellido de la persona que se postula. No hay que poner currículum vitae de fulano de tal. Pongan el nombre y apellido. Ya se sabe que es un currículum. No es conveniente colocar la edad en el caso de que quizás sean personas mayores que si bien tienen mucha experiencia, no conviene contar la edad, por eso tampoco es ideal colocar el número de documento en el currículum, ni tampoco el estado civil. Por ahí hay empresas que no quieren tomar personas que están casadas con hijos. Bueno, hay distintas circunstancias. Yo le digo, o bien la edad, el estado civil y el documento de identidad también. No hace, bueno, les decía lo del documento, y no incluir hobbies, salvo que ese hobby esté relacionado con el puesto. Por ejemplo, si a ustedes les gusta
coser o fabricar los barbijos que van a utilizar en su área de trabajo, o se hacen su propia indumentaria porque les gusta, porque tienen el hobby del corte y confección. Entonces eso sí lo colocan porque le da un plus a la tarea. Otra cosa, no hace falta ni hay que mandar fotocopias del título, fotocopia del documento, fotocopia de los cursos que realizó. No, no manden todo eso. Eso eventualmente lo van a tener preparado en una carpeta para cuando vayan a la entrevista laboral. No se los leen todas estas fotocopias, así que solamente esa hojita dentro de un folio o dos hojitas dentro de un folio que corresponde al currículum. Y tampoco colocar que tienen referencias de otras personas. No, no coloquen que han tenido, que trabajaron con fulano de tal y que cualquier referencia se la piden a él. Salvo que la empresa que esté buscando una enfermera, enfermero laboral, les pida que les manden alguna referencia. En este caso sí. No va a pasar, y no va a ser la primera vez, de que quizás la persona que dio la referencia por ahí tiene no un buen trato. Me ha pasado que no tiene una buena relación con la persona que nos va a contratar. Entonces ustedes ponen referencia a Juan Pérez, por ejemplo, que está peleado con el director de recursos humanos de la empresa que nosotros nos presentamos. Dice, no, si la recomienda no la llamo. ¿Entienden? No hace falta colocar las referencias. Si se las piden, no hay otra forma, hay que ponerlas. Otra forma que se puede postular una persona a un puesto de trabajo, ya son por cartas, ya sea de presentación o recomendación, el uso de las redes sociales, lo que se denomina el currículum web o los videocurrículum. Esto lo vamos a ir viendo en cada tema. La carta de presentación es una hoja que escribe la enfermera o el enfermero buscando empleo. Esto generalmente se usa cuando no hay un pedido de trabajo. Por ahí las empresas no están haciendo pedido de trabajo. Entonces ustedes hacen una carta donde se postulan para un puesto y la envían a la empresa, que puede ser en forma personal, llevarla hasta la puerta de la empresa y dejarla en la portería, o si tienen un mail o un correo electrónico, ustedes se las envían. Siempre le adjuntan ahí el currículum vitae. O sea, no hay un pedido de una enfermera o enfermero laboral. Ustedes son los que se ofrecen al mercado laboral, salen a buscar el mercado laboral. Estas cartas muchas veces, aunque no se usan mucho en enfermería laboral, dan resultado. A mí me ha pasado de haber elaborado 10 cartas y presentarlas en 10 empresas. Estas que presenté, 2 empresas me llamaron y en una terminé trabajando, cuando realmente no habían hecho un llamado, pero tenían pensado hacer el llamado. Lo que pasa lo estaban postergando, y como yo presenté esta carta, fui el primero, y entonces dijeron, bueno, vamos a ver cómo es esta persona. Así que se los sugiero cuando ustedes no encuentren pedidos de trabajo. Muchas veces por privado me dicen que si conozco algún trabajo, si sé. Bueno, ahora les digo, ustedes tienen que ofrecerse al mercado cuando no hay pedidos laborales. Tienen que mandarlo a las empresas. Puede ser que la empresa no lo llame, puede ser que la empresa no les avise y les dé las gracias, aunque a veces lo hacen, pero sí les queda ese currículum en el banco de datos de la empresa, porque cuando llega un currículum no lo desechan. Por ahí no necesitan una enfermera o un enfermero, y capaz que al año ocurrió, porque me ha pasado de haber entrado en un trabajo y llamarme por un currículum que presenté hace un año en otro trabajo. Entonces los tienen y en su momento lo piden y sacan a la luz esto y piden a esa enfermera o enfermero laboral para poder llamarla. Así que les sugiero hacer la carta. La pregunta es cómo hacemos la carta. Bueno, aquí les he mandado
en los apuntes un modelo de carta de cómo hacerla y cómo después ustedes las tienen que presentar. Ya les digo, las colocan en un sobre y con el currículum y las envían por correo a la empresa, colocando Departamento de Recursos Humanos. Si saben el nombre de a alguien del Departamento de Recursos Humanos, de quien es el jefe, mejor. Y si no, ponen en un sobre el Departamento de Recursos Humanos y lo llevan directamente a la puerta de la empresa y se lo dejan a la portería para que lo entregue. La otra forma de presentación, o sea, forma de postularse, carta de recomendación. Acá les sugiero que cuando ustedes estén trabajando en un lugar y se sepan de que son muy bien vistas en ese puesto, pidan que el empleador, o sea, el jefe de ustedes, el supervisor, el que sea, les escriba en unas pocas líneas una carta de recomendación para otro trabajo. O sea, por ahí ustedes no le dicen, no es que ustedes piensen irse, pero sí tener esta carta guardada. Entonces le piden de que por favor le haga una carta recomendándolos. Quizás llegue un momento en que se quieran ir del trabajo, no les quieran hacer la carta en su momento porque por ahí la relación no era como al comienzo. Entonces yo sugiero que en el momento que ustedes están trabajando, en algún momento le pidan si les pueden hacer la carta. Normalmente los jefes o los supervisores o la persona con la que ustedes trabajan, que los tienen en estima, si ustedes les piden que les, digamos, escriba la carta, no tienen tiempo para hacerlo. Y en este caso, al no tener tiempo, no se las hacen o pasa el tiempo. Por lo tanto, les sugiero que ustedes escriban una y ¿qué es lo que hacen? Dejan el lugar con los datos de él para que la firme. Acá tienen un ejemplo, que es una carta ficticia, donde ustedes ven que en la parte primero correspondería, que sería lo ideal, que tenga membrete de la institución, ponen la fecha, a quien corresponda, todos los datos para poder recomendar, y abajo va la persona que firma esa carta y pongan el cargo. Cuanto más alto es el cargo de la persona que firma, mejor va a ser la recomendación. Este modelo también se los mandé a sus apuntes. Les digo que no existe esto, pero es un ejemplo ficticio, como les decía. La otra forma es lo que hoy tanto se ve, que son las redes sociales. También se pueden hacer. Las redes sociales se utilizan de las redes sociales habituales, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Hay otras, como por ejemplo, donde en Facebook, Instagram, ustedes pueden, sobre todo en Facebook, Instagram no tengo tanta experiencia, ustedes pueden poner que están buscando trabajar como enfermera, y si están en grupos de enfermería, que les sugiero incluirse en los grupos de enfermería de Facebook, por ejemplo, donde ustedes ponen que están buscando trabajo por la zona tal, por ejemplo, en qué zona geográfica buscan trabajo, y quizás haya alguna compañera, alguna persona del grupo que sabe de algún trabajo que a ella no le interesa y se los va a pasar. La otra es ir a las redes tales como LinkedIn, Boomerang, CompuTrabajo, entre otras, donde ustedes arman el currículum de acuerdo a las características que ellos les van anotando. Y ese currículum queda ahí, tiene la ventaja de que en algún momento ustedes hicieron un nuevo curso y lo quieren agregar, lo pueden hacer. Se mudaron y ya esa dirección no existe, o perdieron el celular y tienen otro número, lo pueden modificar. Estas son las posibilidades que da. Y automáticamente les va llegando al mail cada vez que hay una oferta de las que ustedes andan buscando. Ahí les ponen en las ofertas, por ejemplo, salud ocupacional es uno de los temas, y ustedes ponen que les interesan las ofertas con salud ocupacional. Quizás mandan ofertas para que están buscando un médico y por ahí y también mandan ofertas que están buscando enfermeras. Esto hace de que estos grupos, CompuTrabajo, por ejemplo, Boomerang, con los que yo
utilicé mucho tiempo, permiten llegar a cantidad de empresas, porque también el recursos humanos, cuando está en la búsqueda de alguien, se mete en estas redes y busca perfiles relacionados, por ejemplo, con una enfermera o enfermero laboral. Y si ustedes están ahí, no solamente el currículum que ustedes han hecho, sino el currículum que hicieron para esta empresa de las redes sociales, va a ser de que por ahí los vuelvan a llamar. A mí me han llamado también de una empresa una vez por haber estado inscrito en las redes sociales. También es importante que cada tanto ustedes actualicen el currículum, ¿eh? O sea, no lo dejen ahí muerto, lo hicieron una vez y no lo tocaron en un año. Si hicieron un curso nuevo, si asistieron a un congreso, si entraron en una etapa nueva, quizás están haciendo capacitaciones, todo eso hay que agregarlo, que lo que puede ayudar a la búsqueda de empleo y dejarlo ahí. Yo siempre aprendí a lo largo de mi profesión de mantener siempre abierta la puerta a nuevos ofrecimientos. Por eso trabajé en más de 30 empresas, porque si bien yo estaba trabajando en una y estaba conforme, estaba bien, yo siempre dejé abierto la posibilidad de que me llamaran. Entonces me llamaban y yo veía cuáles eran las características que me ofrecían. Además, cuando uno ya tiene un trabajo y lo llaman por otro trabajo, puede inclusive ser más selectivo, no es que agarra cualquier cosa. O sea, si el trabajo que me ofrecen me mejora porque es más cercano, porque tengo posibilidad de crecimiento, porque me ofrecen un mejor salario, porque tengo más beneficios, o sea, hay un montón de variables que pueden hacer que yo diga, bueno, me interesa dejar el que tengo e irme ahí. Y siempre irse de los trabajos de la mejor manera posible, porque también después las empresas investigan en el lugar que trabajaron a ver qué opinión tienen de ustedes. A mí me pasó cuando entré en una empresa muy importante, que buscaron referencias de mis antiguos trabajos y mis antiguos empleadores hablaron bien de mí, con lo cual pude entrar en el departamento de medicina laboral, ser jefe de departamento en esa empresa. Y fueron 3 entrevistas laborales, quizás más adelante les comente. La forma es el denominado currículum web. ¿Qué es un currículum web? Un web es simplemente una página web que se diseñan ustedes como currículum. Hay numerosas páginas, yo ahí en los apuntes les he mandado una página donde poder encontrar, y tiene la ventaja que se actualiza muy fácil, siempre está disponible para ser visto, y inclusive otra de las ventajas es que puedo colocar videos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, audios, todo lo que tiene que ver con la multimedia. Las desventajas es que generalmente las empresas, por lo menos hasta el momento, no están habituados a este tipo de currículum y no los utilizan, por lo menos en lo que es enfermería laboral. Ahí vemos otro tipo de currículum, como los presenta. Son currículums, como verán, el de la derecha es cronológico en parte y parte no cronológico. Y el de la izquierda es simplemente un currículum de, como les decía, por no tener mucho apellido, presentarlo en forma de formatos o bloques. Acá está la página donde están los currículum web, donde ustedes pueden ingresar y, por ejemplo, ustedes ingresan y les aparecen varios currículum, formatos de currículum. Hay currículum, como ven ahí, para médicos, para farmacéuticos, para gerente ejecutivo, estudiante de enfermería, y hay un currículum para enfermería laboral. Este currículum ustedes tocan ahí donde dice usar esta plantilla en azul y pueden empezar a cargar los datos, y al finalizar van a tener armado el currículum y pueden también colocar una foto de ustedes, como vemos ahí, la del enfermero. Es absolutamente gratuito, o sea que no tienen que pagar nada, simplemente tienen que dar los datos que les piden.
Por último, otra forma de presentarse es el video currículum, que no se usa mucho acá en Argentina, pero sí se usa mucho en Europa. Yo les diría que hay que probarlo esto, habría que hacerlo y sería otra forma de subir, por ejemplo, a un YouTube este currículum, lo que se llama el video currículum, y ustedes simplemente en su currículum colocar el link donde esta persona lo puede ver. Tiene que ser un corto, de poco tiempo, y vamos a ver algunos ejemplos que hay. Fundamentalmente dos tipos de video currículum. Uno en forma amateur, que lo puedo hacer con mi celular. Ahí les dejo una página, el link lo van a recibir con los apuntes, donde ustedes pueden contactar directamente y ver cómo es el currículum amateur. Y otros que los realizan en forma profesional, empresa. Ahí está el link de otro currículum. Y que ya les digo, ustedes hacen un currículum, o sea, se arman un currículum web. Después miren el ejemplo de los dos enfermeras. Uno es un enfermero, el amateur, y el enfermero es el profesional. ¿Cómo son esos currículos? Que se puede hacer prácticamente amateur, no hay ningún problema en hacerlo, es fácil. Y después ustedes los suben a YouTube y los dejan ahí. Cuando ustedes arman el currículum, ya les digo, colocan el link para que el empleador lo vea. Si está bien armadito, bien hecho, es un plus para poder acceder al trabajo. O sea, no solamente son enfermeros laborales, quizás hacen tareas asistenciales, tareas de tipo de solidaria, conocen de los riesgos, como el caso de los bomberos que son enfermeros, sino también que conocen de lo que es Internet, conocen YouTube, saben cómo armar una presentación. Todo esto son plus, son elementos que van sumando para que esta persona pueda ingresar al puesto. Imagínense ustedes que en una selección llegan dos currículum, de miles de currículum, quedan dos, aquel que tiene, que no solamente da lo mínimo, sino que, perdón, no da lo mínimo, sino que también, no solamente da lo mínimo, sino que también excede lo que tiene que pedir, lo que ofrece, ese quizás va a ser el seleccionado. Es importante que para obtener el trabajo hay que armar el currículum en forma paciente, tómense su tiempo, no lo hagan apurados, busquen la foto adecuada, vayan llenándolo, es como si estuvieran haciendo un examen, le tienen que poner toda la atención para hacerlo de la mejor manera, porque es la carta de presentación. Siempre tienen que cuidar cada detalle y fíjense las faltas de ortografía, los errores de sintaxis, y tengan organizados. Siempre guarden una copia, tengan en la computadora guardado una copia de su currículum, y los tienen que ir modificando, si van agregándole cosas o cambiándole cosas, tienen que ir haciéndolo para que el currículum siempre esté actualizado. No va a faltar alguna vez que les digan, necesito que me manden el currículum ya. Y si ustedes no lo tienen guardado, no lo tienen organizado, no lo tienen hecho con los últimos estudios, van a tener que ponerse a hacerlo apurado, porque siempre las cosas apuradas no salen bien. Acuérdense de no escribir varias hojas, sino a lo sumo 2 hojas. Si está en una, todavía mejor. Siempre lo pueden hacer de dos maneras. Lo pueden entregar en persona, como les decía, van hasta la empresa, lo dejan con un sobre, lo que demuestra más formalidad. A veces inclusive ustedes pueden pedir si puedo pasar al Departamento de Recursos Humanos. Le van a decir en la portería para qué motivo es, vengo a dejar un currículum. Capaz que el de la portería le dice, bueno, déjemelo que yo se lo hago llegar. Entonces ustedes se lo tienen que dejar. O puede pasar que justo en ese momento digan, no, que pase. Y entonces ustedes, cuando van a dejar el currículum, primero tienen que ir bien vestidos, adecuadamente, por las dudas que los hagan ingresar.
pero siempre pueden hacerlo así. La otra manera es entregarlo a través de un mail. Si tienen el mail de la empresa, tienen el mail de recursos humanos, lo entregan, o a veces conocen a alguien que lo puede llevar, se lo entregan a esa persona que lo lleve a la empresa. De las dos maneras es válido. En el caso que lo envíen por mail, conviene, después de pasado un tiempo, llamar para saber si les ha llegado. De ahí, de esta manera, ustedes están mostrando que están interesados en ese trabajo. Quizás les llegó y lo dejaron ahí porque no pudieron leerlo. Muchas veces las empresas empiezan una búsqueda laboral, movilizan a la gente y demás, y de pronto viene una orden superior y dice, no, paremos con el ingreso de la enfermera o del enfermero para el puesto del servicio de medicina de trabajo. Y se para todo. Y no es que ustedes no fueron elegidos, sino que está parada la postulación. Y quizás pasaron 3, 4 meses y dice, che, retomemos de nuevo el pedido de enfermero. Y ahí empiezan a ver nuevamente los currículums. Y por ahí ustedes se van a sorprender de que tienen una llamada a los 3, 4 meses que dejaron un currículum. Y la verdad que como dejaron tantos, no tienen idea de quién los está llamando. Entonces, es bueno y saludable tener registrado, que puede ser un cuaderno, puede ser en la computadora, en un Excel, registrado empresa, fecha que entregaron el currículum, perfil que buscaba la empresa, porque a veces dice, estamos buscando un enfermero que trabaje de 8 de la mañana hasta 18 horas, por ejemplo. Y ustedes en esa empresa buscaban ese horario. En otra empresa buscaban una enfermera, pero que querían que trabaje solamente en el turno noche. Entonces, tener anotado en el currículum la fecha que lo presentaron, o sea, ahí va, empresa, digamos el perfil que buscaban, el horario de trabajo, si era toda la noche, si era solamente un horario extendido, o el requerimiento, pedían que la enfermera haya trabajado con experiencia, lo que coloquen, y ponen la fecha seguro de que fue presentado el currículum. Si en algún momento lo llaman y dicen, somos de la empresa tal, necesitamos concertar una entrevista de trabajo con usted, ¿cuándo podría acercarse? Tenemos disponible la semana que viene, el martes y el jueves. Entonces usted dice, sí, perfecto, el jueves yo puedo, ¿a qué hora? Y a las 14 horas. Muchas gracias. Cuando cortaron, ustedes dicen, ¿quién es la empresa esta? ¿Qué es esta empresa? Bueno, hay que ir a buscar ese cuadernito donde está todo anotado. Importante, siempre tengan un correo electrónico formal. Por ejemplo, en este caso, pedroperez@yahoo.com.ar. No tengan correos informales que ustedes lo utilizan entre amigos, entre familiares. Narigueta Pérez, por ejemplo, el Capo Pérez, porque no da una buena imagen para el reclutador este tipo de correos. Yo recuerdo un alumno que tenía un correo que se llamaba alguien se despierta en la laguna, algo así era. Y cuando después dimos esta charla, lo cambió y puso su nombre y apellido. Pero sinceramente me llamaba la atención este tipo de correo y no da la idea de algo muy formal. Artlist.io. Music licensing reimagined.